Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos y el día de hoy vamos a ver la materia de Historia de México. Vamos a estar hablando del Porfiriato, vamos a hablar de las características del Porfiriato, de los antecedentes del Porfiriato y también de la caída del Porfiriato para dar inicio a la Revolución Mexicana. Les recuerdo que si llegan a tener alguna duda, me la pueden dejar acá abajo en los comentarios o comunicarse conmigo. También les comento que voy a abrir un curso para el siguiente examen del UNAM. Por si están interesados, les dejo toda la información en la descripción del video. Bien, vamos a comenzar por hablar de los inicios del Porfiriato. Tras la caída del Segundo Imperio de Maximiliano de Habsburgo y la restauración de la República, Benito Juárez habría de ocupar la presidencia para que en las siguientes elecciones, en las elecciones de 1871, Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz contendrían para ocupar la presidencia. Sin embargo, Benito Juárez ganaría nuevamente como presidente, reeligiéndose. Esto generó un descontento en Porfirio Díaz. Porfirio Díaz fue un militar de gran prestigio en ese momento. Porfirio Díaz organizó un levantamiento armado con el nombre de Plan de la Noria, que buscaba el desconocimiento de la reelección de Benito Juárez. Sin embargo, Benito Juárez tenía más poder, por lo que sofocó fácilmente la rebelión de Díaz. En los siguientes años, cuando Benito Juárez muere, Sebastián Lerdo de Tejada lo suple como presidente y en las siguientes elecciones compite con la presidencia nuevamente contra Porfirio Díaz, ganando Lerdo de Tejada y reeligiéndose. Nuevamente Porfirio Díaz organizó un levantamiento armado, esta vez con el nombre del Plan de Tuxtepec, en donde buscaba desconocer a Lerdo de Tejada como presidente. Podemos observar que Porfirio Díaz organizó dos levantamientos armados, el primero, el Plan de la Noria, en contra de la reelección de Benito Juárez, y el segundo, el Plan de Tuxtepec, en contra de la reelección de Lerdo de Tejada. Tras el levantamiento armado del Plan de Tuxtepec, Porfirio Díaz ocupa el poder como presidente, y un dato interesante es que el lema de su primer gobierno fue el de la no reelección. Sin embargo, estaría modificando la Constitución para reelegirse consecutivamente, manteniéndose en el poder por más de 30 años. Bien, ahora vamos a hablar de algunos elementos que caracterizaron al Porfiriato, como por ejemplo la pacificación del país, la cual ayudó al desarrollo de México. También vemos la inversión extranjera. Porfirio Díaz ofreció materia prima y mano de obra barata para que los extranjeros invirtieran en México. El lema del Porfiriato fue libertad, orden y progreso, el cual se entendió como la búsqueda de la estabilidad para poder conseguir el crecimiento que México necesitaba. Encontramos un desarrollo en el transporte y la industrialización en México. Principalmente Díaz desarrolló el ferrocarril, el cual conectó a todo el país. También encontramos la explotación laboral y la represión. En el Porfiriato se explotó a obreros y campesinos por medio del sistema de haciendas y tienda de raya. También Porfirio Díaz logró conciliarse tanto con la iglesia como con el ejército. Existió mucha desigualdad social entre clases. Otra característica es la adopción del positivismo como ideología. El positivismo es una corriente de pensamiento que afirmaba que el único conocimiento auténtico es el científico, y esto permitió el avance de la educación durante el Porfiriato. También existió una influencia de la cultura francesa en el país. Porfirio Díaz buscó replicar la cultura de Francia en México. Ejemplo de esto son los edificios que se construyeron durante su gobierno, como el Palacio de Bellas Artes, el Palacio Postal o la Columna de la Independencia. Bien, ahora vamos a hablar de algunos movimientos que se opusieron al régimen porfirista y que al final lograrían que terminara este periodo. Durante el Porfiriato existió un crecimiento en todo México, pero también existieron abusos, existió pobreza, existió desigualdad, además de que en los últimos años del gobierno de Porfirio Díaz, las inconformidades aumentaron en todo el país. Vamos a hablar de periódicos de oposición en el Porfiriato. Dos de los más importantes son El Hijo del Aguizote y Regeneración. Estos fueron periódicos de oposición en contra del régimen de Porfirio Díaz y era prensa que denunciaba los abusos del Porfiriato y buscaba la agitación social en la población mexicana. Durante el Porfiriato se dieron dos huelgas muy importantes. La primera es la huelga de mineros en Cananea, Sonora, y la segunda es la huelga de Río Blanco en Veracruz. Estas dos huelgas se dieron debido a la exigencia de mejores condiciones laborales, ya que en ese momento los derechos del trabajador no existían. Otro suceso importante durante el Porfiriato fue la entrevista a Díaz-Crillman, en donde el reportero Crillman le preguntaba a Porfirio Díaz si buscaba reelegirse en las siguientes elecciones. En ese momento Porfirio Díaz declaraba que pensaba retirarse de la política y alentaba la creación de partidos de oposición. Dos partidos importantes durante el Porfiriato fueron el Partido Liberal Mexicano, fundado por los hermanos Flores Magón, quienes luchaban por los derechos laborales, y el Partido Nacional Antirreeleccionista, quien tenía como candidato a Francisco I. Madero, quien contendría contra Porfirio Díaz en las siguientes elecciones presidenciales. Sin embargo, Francisco I. Madero sería encarcelado días antes de que ocurrieran esas elecciones, por lo que en 1910 se promulga el Plan de San Luis, un plan que promulga Francisco I. Madero,
en donde se convoca un levantamiento armado en contra de Porfirio Díaz, acusándolo de fraude electoral, estableciendo el principio de la no reelección y buscando la restitución de las tierras. Al plan de San Luis se adherieron caudillos importantes como Emiliano Zapata, quien buscaba la restitución de las tierras, que se le habían sido arrebatadas durante el Porfiriato, comenzando el movimiento zapatista, y también el caudillo Francisco Villa, iniciando el movimiento villista. En el siguiente año, en 1911, se firma el Tratado de la Ciudad Juárez, en donde Porfirio Díaz Mori firma su renuncia como presidente y parte al exilio en Francia, logrando que se convocaran nuevas elecciones en los siguientes días. Aquí podemos ver los periódicos de oposición: El Hijo del Aguizote, Regeneración, aquí las huelgas de Canané y Río Blanco, Porfirio Díaz, la entrevista de Díaz Krillman y el Plan de San Luis promulgado por Francisco I. Madero. Bueno, pues eso sería todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo. Nuevamente, si llegan a tener alguna duda, me la pueden dejar acá abajo en los comentarios y se las estaré respondiendo a la brevedad. Nos vemos, cuídense.